7 de la mañana con 46, ya lo escuchábamos, queremos escucharlos también a ustedes, lo vamos a hacer en un ratito, pondremos sus voces al aire con sus mensajes que han llegado al WhatsApp, al más 569-7772-7572. Este tema seguramente los va a llamar a comentar porque, por cierto, genera harta controversia. El último capítulo tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que negó que dentro de la sesión que tuvieron la semana pasada hubieran tomado la decisión de reubicar la estatua del general Baquedano y apuntaron a un error comunicacional, en algo que de hecho los enfrenta con la propia Subsecretaría del Patrimonio. Las autoridades exigen reuniones para que se tome esta definición, incluso alcaldes celebran la rectificación por parte de los consejeros. Tamara Aranda, tú tienes la historia, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Al parecer esta sería una serie de malos entendidos porque terminaron ayer en una reunión extraordinaria que fue convocada por el Consejo de Monumentos Nacionales, en donde se discutió varios aspectos que generaron críticas incluso entre los propios integrantes que estaban presentes y quienes exigían rectificaciones. Si retrocedemos un poco y nos vamos al término de la sesión de la semana pasada, tras el consejo que se llevó a cabo en ese entonces, se emitió un comunicado en donde se daba a entender o se podía inferir que el monumento del general Manuel Baquedano sería retirado y reubicado. Esto generó, por supuesto, reacciones de todos los sectores políticos, por lo que se sostuvo ayer una reunión extraordinaria en el consejo donde se aclaró que en ningún momento se habló del retiro del monumento, solo de una restauración. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, señala que por ahora no ha habido reuniones entre las autoridades, por ejemplo, con el alcalde Jaime Belolio, alcalde de Providencia, quien agradece esta rectificación por parte del Consejo. Lo que trascendió a la opinión pública es que el Consejo de Monumentos Nacionales había tomado una decisión de reubicar la estatua de Baquedano. Eso nos parece inadecuado. A mí como gobernador me corresponde coordinar a los 4 alcaldes, al gobierno en esta materia, y la verdad es que no hemos tenido ninguna reunión para discutir este tema. Aún en el nuevo comunicado se siembran dudas sobre la ubicación definitiva. Como hemos dicho, el espacio es parte del monumento y por eso desde Providencia vamos a defender nuestra historia. Y hemos dicho que Baquedano no se va. Esto parte de la comunicación que se dio a conocer hace algunos días por parte del Ejecutivo, donde se entrega esta suerte de versión acerca de lo que va a pasar o de lo que podría haber ocurrido con este monumento. Derechamente esto se traduce como el desmentido por parte de los consejeros a una especie o a una versión que hablaba del traslado del monumento al general Baquedano. Nunca se autorizó a mover definitivamente la estatua, sino que la restauración de su base, como han aclarado. Es que a mí me parece que Tamara lo describe muy bien, como esta serie de malos entendidos, y cuando ocupa también el término inferir, digamos, ¿no? Porque claro, hubo un comunicado en el que nunca se dice se va a reubicar al general Baquedano en tal lugar, pero en ese mismo comunicado se empieza a hablar de lugares posibles, alternativos, se entrega la versión que entrega el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa le pide al MOP, y a su vez el MOP, en el contexto de Tamara, de la construcción del eje Providencia-Alameda, le pide al Consejo de Monumentos Nacionales esta definición, que al final del día tenía que ver con el plinto, ¿no? Tenía que ver con el retiro del plinto y retirar esa estructura de la estatua que todavía está en ese sector de Santiago. Claro, efectivamente. De hecho, todavía se pueden entender algunos diferentes discursos, pero lo que se planteaba ahí era este plinto, que es esta base, que la idea es ser sacada, restaurada y después nuevamente ubicada. Ahora, lo que no se sabe es dónde se va a volver a ubicar, porque no está bastante claro, y dentro de los discursos que se han dado, se han planteado también posibles lugares y posibles nuevas ubicaciones que son propuestas sin ir más lejos por el Ejército y por el Ministerio de Defensa, pero se mantendrían dentro de la propia ciudad de Santiago. Estos lugares incluso aclararon que fueron nombres a modo de lluvia de ideas y no que era algo definitivo. Se nombró, por ejemplo, la Plaza Ercilla, que está a un costado del edificio Bicentenario. Otro lugar era frente a la Escuela Militar, esto en el bandejón central de Américo Vespucio. También era otra opción en el bandejón central de la Alameda, que es donde está
está ubicado el monumento al general Manuel Bulnes. Palabras que por supuesto se distancian también a lo que dijo más temprano ayer la vocera de gobierno subrogante Aysén Echeverri. El foco ha estado puesto en la restauración. Se ha trabajado con los distintos actores, incluido el ejército, para entender cuál es el mejor lugar donde debiera ubicarse, un lugar que dé cuenta de la importancia, del valor que representa, que tenga la visibilidad suficiente. También que converse con los desafíos de urbanismo gigantes que se están haciendo en el eje Providencia-Alameda, con un proyecto que involucra autoridades de distintas partes y que apunta a darle una mejor fluidez a la ciudad. Las discusiones en torno a los monumentos tienen que ser abiertas y tienen que hacerse desde los consensos, porque tienen que ver con la forma en cómo vamos construyendo historia. Ya, y a propósito de eso, Tamara, tienen que ser abiertas, sujetarse a consensos, dice la ministra Echeverri. Dicho sea de paso, en el fondo el Consejo de Monumentos Nacionales también se enfrenta con la Subsecretaría del Patrimonio por el malentendido a propósito del comunicado del viernes pasado, pero utilizando esos conceptos, abiertas y consensos, hay varias personas, hay varios expertos incluso que apuntan a que una alternativa aquí sería definir el futuro de la ubicación de la estatua de Baquedano, por ejemplo, en una consulta ciudadana, ¿no? Claro. ¿Por qué no consultarle a las personas qué es lo que prefieren a raíz de este revuelo que se ha generado por la restauración y también la posible o inminente reubicación del monumento de Baquedano? Surgen varias opciones, como por ejemplo esta consulta ciudadana para conocer la opinión popular sobre volver a su sitio o no el monumento, o cambiarlo incluso de lugar. Expertos, por ejemplo, el historiador Cristian García Huidobro nos decía que esto podría ser viable a través incluso de las municipalidades involucradas. Con la clave única podría ser una opción para hacerse partícipes de esto, pero claramente esta decisión debe ser tomada por las partes involucradas. No son vinculantes por lo demás, pero sí dan alguna idea de lo que piensa la población. En segundo lugar, está el mismo Consejo Municipal, donde están representados los vecinos a través de los concejales. Y finalmente, la última palabra también la tiene el alcalde. Entonces, en ese sentido, creo yo, sería bueno para reforzar en el fondo la idea de si debe devolver o no la estatua del general Baquedano. Podría preguntársela a los vecinos a través de una consulta ciudadana, y para hacerla hay distintos mecanismos, porque ya no es necesario tener que ir a personarse y votar, sino que también se puede hacer con la clave única y se puede votar en un sistema particular que pueda tener la municipalidad. Bien, Paula, Andrés, recordemos que en el primer comunicado que se emite la semana pasada, incluso se leía explícitamente, o al menos eso se podía inferir, que con 14 votos a favor de 17 en total, se habría aprobado esta reubicación del monumento, lo que actualmente se encuentra ahí en el Museo Histórico y Militar de Santiago desde el 2022, tras esta revuelta social en el estallido social. Claro, los consejeros que además son todos de visiones diferentes, de distintas vertientes, pero de un énfasis eminentemente técnico a la hora de tomar sus decisiones y de discutirlas, lo que reconocen es que este cuerpo carece de un equipo de comunicaciones, que no cuentan con la potestad para redactar o visar o emitir comunicados oficiales, lo cual dejó también ahí en el limbo todo lo que ha ocurrido durante estos días. Y la esperanza además del alcalde, al parecer, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, al parecer apunta a que se quede y que esa decisión, cuando se tenga que tomar, se mantenga en Providencia. Sí, claro, esa es la opción, y por lo que está también poniendo todo el énfasis el alcalde de Providencia. Y también lo otro que quería mencionar es que hay que ver qué es lo que va a pasar por la restauración también de todo el entorno de la Plaza Italia, ¿no? Se habrían mostrado algunos planos también, pero desde el Consejo señalan que esto pudo haber sido un error quizá de redacción, de interpretación, o incluso se culpó en algún momento a los propios medios de comunicaciones por viralizar entonces informar de cierta forma lo que se podía inferir. La verdad es que no quedaba mucho espacio para la duda, porque la verdad es que incluso se habrían tratado distintos lugares para reubicar la estatua del general Baquedano. Sí, eso es súper relevante, como el contexto en el que está ese sector de la ciudad de Santiago, en el límite ahí entre Santiago y Providencia, porque está en un cambio permanente a propósito de la ejecución de las distintas etapas de este proyecto que busca refundar este eje de Providencia a Alameda. Tú decías, claro, hay algunas maquetas que muestran al general Baquedano ahí en el medio.
aún con la reestructuración, pero o incluso bueno, más corrido. Claro, como hacia un costado. Poquito más distanciado, pero está presente. Tal cual, pero ese es también el contexto. O sea, ese sector hoy día está en un momento de permanente cambio. Tamara Aranda, gracias por todo. Que estén bien, buen día.